Hola gente, somos alumnas del segundo año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, el cáncer colorectal. Las integrantes de este grupo son del Rosario Magalí Pereira Vera, Leticia Macorito González y Melanie Rojas Mosqueira. El cáncer se define como el crecimiento anormal de células causado por múltiples cambios en la expresión génica, llevando a una desregulación entre proliferación y muerte celular. Estas células evolucionarán hasta adquirir varias capacidades como la de invadir otros tejidos y realizar metástasis a sitios distantes, causando una morbilidad significativa y, si no es tratado adecuadamente, la muerte. El término neoplasia se refiere a cualquier crecimiento nuevo y anormal de tejido. Puede ser de naturaleza benigna o maligna. El término cáncer es el que se relaciona con estos crecimientos nuevos o tumores malignos. Características fundamentales de la carcinogénesis. Hay principalmente 4 clases de genes que, cuando quedan afectados, pueden dar lugar a la formación de un tumor. Tenemos primeramente a los protooncogenes. Son genes cuyo producto promueve el crecimiento y la división celular. Cuando ocurre una mutación en el gen debido a un agente promotor del cáncer, lo que pasa es que se produce un oncogen, que al activarse puede provocar la aparición del cáncer. Los genes supresores tumorales. Tenemos como ejemplo al gen supresor P53, llamado también el guardián del genoma. Lo pongo como ejemplo debido a que es la diana más frecuente para la alteración genética en tumores humanos. Los genes involucrados en la reparación del DNA, cuando pierden su función, lo que hacen es de alguna manera favorecer la acumulación de mutaciones en otros genes. Y por último, los que están involucrados en la apoptosis. Acá tenemos una división celular normal, en la cual la célula se divide y prolifera. La apoptosis es una respuesta fisiológica ante un daño celular que ocurre en la célula, causando su muerte. En el cáncer, lo que pasa es que estas células evitan este paso y, a pesar de la mutación sufrida por la célula, esta sigue siendo viable y proliferan de una manera acelerada. El cáncer es de origen clonal. Una única célula anormal se multiplica para convertirse en una masa de células que forman un tumor. Así, la carcinogénesis es un proceso de múltiples pasos, con múltiples alteraciones genéticas, lo cual transforma células normales en células malignas. Bueno, y ahora nuestro tema, el cáncer colorectal. El cáncer colorectal es el segundo cáncer más común en los Estados Unidos, solamente superado por el cáncer pulmonar. De forma típica aparece después de los 50 años de edad. Puede ocurrir en cualquier sitio del intestino grueso, aunque el recto es el lugar más común. ¿Y cómo comienza? El 90% del cáncer colorectal se inicia en los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Se entiende como pólipos a todos los crecimientos anormales de tejido que surgen en la capa interior o mucosa del intestino grueso y que sobresalen hacia la luz. Bueno, acá tenemos a una persona sana, en donde podemos observar en el interior de su colon la ausencia de estas formaciones o pólipos que acabo de mencionar. Y como dije, en la mayoría de los casos el cáncer comienza con estos pólipos, que según su morfología se pueden dividir en. Si observamos que son como unos espesamientos de la pared o de la mucosa del intestino, el pólipo pasa a llamarse cesio. Si ya con el tiempo ha crecido y ha aumentado de tamaño y forma como un pequeño tallo, el pólipo pasa a llamarse pedunculado. Tipos de pólipos. Generalmente los pólipos se clasifican en no neoplásicos y neoplásicos, o también llamados pólipos adenomatosos. El interés aquí hoy es el pólipo adenomatoso,
ya que son los que tienen la capacidad de malignidad. Un dato muy importante: la poliposis adenomatosa familiar es un trastorno hereditario autosómico dominante causado por mutación del gen supresor tumoral de la poliposis adenomatosa del colon, o también llamado gen APC. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Desarrollan miles de pólipos adenomatosos en el colon durante la adolescencia o la tercera década de la vida. Sistema de estadificación. Para entender en qué etapa se encuentra el cáncer o cuánto ha avanzado, se emplea un sistema de estadificación. El sistema TNM es el que se emplea con más frecuencia para este cáncer. Este sistema se basa en 3 piezas clave de información. La T se refiere a cuán profundo ha llegado el tumor primado. La N se refiere a que si el cáncer ya se ha propagado a los nódulos linfáticos regionales. Y la M se refiere a que si ha hecho metástasis. Acá podemos observar el cuadro del sistema de estadificación y las letras que le acabo de mencionar: la T, la N y la M. También podemos percatarnos que al lado de cada letra encontramos unos números y otras letras. ¿Qué es lo que hacen? Es proporcionarnos más detalles sobre cada uno de estos factores. También podemos percatarnos que los números van de manera ascendente. Los más altos nos indican que el cáncer está más avanzado. Bueno, ahora nos vamos a enfocar solamente en la T, que se refería en el tamaño del tumor primario. Primeramente tenemos a la TIS, que se refiere a un carcinoma in situ. ¿Qué significa? Significa que las células anormales se encuentran solo en el primer lugar donde se formó en el cuerpo. En este cáncer se refiere a la primera capa del intestino desde el interior, que es la mucosa. La T1, T2, T3 y T4 corresponden a categorías crecientes según el tamaño de la neoplasia. T1 ya es una forma un poco más avanzada, ya ha afectado a la submucosa. T2 ha afectado ya a la muscular propia. La T3 ha logrado invadir a la subserosa y por último la T4 ha logrado perforar la serosa. Algo similar sucede con la N, que se refería a los nódulos linfáticos. N0 se refiere a que no hay metástasis a ganglios linfáticos. N1 y N2 ya ha afectado a ganglios linfáticos, solo se diferencian en la cantidad. N1 ha afectado entre 1 y a 3 ganglios, N2 ha afectado a 4 o más ganglios. Y por último, N3 ya ha habido metástasis en ganglios linfáticos que se encuentran junto a un tronco vascular importante. Por último tenemos a la M, que se refería a la metástasis. M0 corresponde a ausencia y M1 a presencia de metástasis. Una vez que se ha determinado las categorías de T, N y M en una persona, se combina esta información mediante un proceso llamado agrupación por etapas y nuevamente se le asigna una etapa general que va desde el 0 al 4. Las capas del colon desde el interior al exterior son la mucosa, la submucosa, la muscular y por último la serosa, en donde encontramos también nódulos linfáticos. Primeramente tenemos al estadio 0, donde encontramos esta combinación TIS, N0 y M0. Recordemos que N0 se refería a que el cáncer no ha invadido a los ganglios linfáticos y M0 ausencia de metástasis. TIS se refería a un carcinoma in situ, es decir, que la neoplasia se ha mantenido en la mucosa. Luego tenemos al estadio 1, en donde encontramos dos posibilidades, en donde nuevamente vemos la combinación N0 y M0, es decir, el cáncer no ha invadido a ganglios y no hay metástasis. Pero sí vemos que el tamaño del tumor primario ha aumentado. Encontramos una T1, donde recordemos que el cáncer ya ha invadido a la submucosa, una T2, en donde el cáncer ya ha llegado a la muscular. Estadio 2, donde nuevamente podemos observar que tenemos dos posibilidades, con la misma combinación de N0 y M0. No ha invadido a ganglios y no hay metástasis. Pero nuevamente también vemos que el tamaño del tumor primario sí ha aumentado. Tenemos una T3, en donde significa que ya ha llegado a la subserosa,
y una T4 en donde ha perforado la serosa. Estadio 3. En este estadio tenemos tres posibilidades, con cualquier tipo de T y M0 o ausencia de metástasis. Lo que podemos observar también es que el cáncer ya ha invadido a ganglios linfáticos adyacentes. N1 ha afectado a 1 a 3 ganglios linfáticos, N2 ha afectado a 4 o más ganglios y N3 ha afectado a ganglios linfáticos que se encuentran próximos a un tronco vascular importante. Y por último tenemos el estadio 4 o también llamado metástasis, con cualquier tipo de T y cualquier tipo de N. Es el único estadio donde encontramos a la M1 o presencia de metástasis. El cáncer colorectal se puede propagar a cualquier parte del cuerpo, pero los lugares más comunes de propagación son el hígado y los pulmones. Vamos a hablar ahora de los factores de riesgo. Varios son los factores que incrementan el riesgo de padecer cáncer colorectal. Uno de esos factores es la edad. La incidencia de cáncer colorectal aumenta en forma súbita después de los 45 años y el 90% de los casos se presenta en personas mayores de 50 años. Otro factor importante son los antecedentes familiares de neoplasia, que como vemos aquí representa el 20% de la incidencia de este tipo de cáncer. Otro factor importante a tener en cuenta es la dieta. El consumo de alimentos ricos solo en grasas y pobres en fibras y nutrientes aumentan el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Entonces, esto no es lo recomendable. Lo recomendable es una alimentación balanceada, rica en fibras y nutrientes, que se encuentran en las frutas y en las verduras. Esto va a disminuir el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Otro factor de riesgo lo constituye el consumo de tabaco, por los productos químicos que posee que producen radicales libres en nuestro cuerpo. El cáncer colorectal tiene una larga evolución y los síntomas suelen variar de acuerdo a dónde esté localizado el tumor a lo largo del intestino grueso. Las molestias más frecuentes suelen aparecer recién en la etapa avanzada de la enfermedad. Sin embargo, estas suelen confundirse con otras patologías tales como la hemorroides u otros trastornos intestinales. Los más comunes vendrían a ser, primeramente tenemos a los cambios en el ritmo intestinal. Lo más común que ocurre es que se alternen ciclos de diarrea con estreñimiento. Luego tenemos un dolor abdominal. ¿Por qué está causado este dolor? Este dolor está causado por una obstrucción en los tumores a lo largo del intestino que causa un dolor que asemeja a los cólicos. Luego tenemos el síntoma más frecuente que ocurre en un cáncer colorectal es que aparezca sangre en las heces. Esto es muy importante que recuerden. Luego tenemos una pérdida de peso inaparente y sin causa alguna. Se han creado varias pruebas que nos podrían ayudar a detectar este cáncer colorectal de forma más temprana. Algunos incluso nos podrían ayudar a extirpar ciertos pólipos o adenomas que alguna vez resultaran cancerosos. Finalmente tenemos a la prueba del tacto rectal, que es una exploración médica útil para el diagnóstico o para la detección precoz de algunas patologías de la región pélvica. ¿En qué consiste? Consiste en una exploración de las estructuras anatómicas que forman el aparato genitourinario o digestivo inferior, y que se detecta, que se realiza tanto en hombres como en mujeres, mediante la palpación digital, introduciendo un dedo a través del esfínter anal. Es también especialmente útil para ciertas patologías, tales como algunas patologías relacionadas como la próstata, o tal vez como dijimos, otras patologías
relacionadas con el aparato genitourinario o digestivo inferior, pero también nos ayuda bastante para el diagnóstico precoz de ciertos pólipos en el cáncer del colon rectal. El método diagnóstico más frecuente que se suele utilizar es la colonoscopia. En este se puede visualizar todo el colon y el recto a través de un tubo iluminado denominado colonoscopio. Este colonoscopio posee una lente para observar y además esta lente posee también una herramienta para extirpar tejidos si se observase algún pólipo o adenoma. Aquí tenemos otra prueba que es la sigmoidoscopía, que al igual que la colonoscopia también posee un tubo flexible e iluminado que posee una lente para observar y una herramienta para extirpar tejido. Pero esta solo llega hasta el colon sigmoides, como lo dice su nombre. En esta imagen podremos apreciar las diferencias que existen entre una sigmoidoscopía y una colonoscopia. Como vemos claramente, la sigmoidoscopía solamente abarca el recto y el colon sigmoides, mientras que la colonoscopia abarca la totalidad del colon. Y también otra diferencia que debemos de tener en cuenta es que para una sigmoidoscopia no se requiere una limpieza completa del colon, mientras que para una colonoscopia sí se requiere. Es fundamental de que se realice la limpieza completa, además que se aplique una anestesia general. Otra prueba que suele realizarse también es el enema de bario con doble contraste. ¿En qué consiste? Consiste en visualizar al colon desde el exterior del cuerpo, también introduciendo un tubo que lo que hace es liberar bario dentro del recto y el colon y ayuda a delinearnos y mostrarnos unas imágenes que podrían ayudarnos a detectar pólipos de cáncer colorectal en fase muy avanzada, pero no nos ayudan a detectar aquellos pólipos pequeños, por eso es que se recurre más bien a una colonoscopia. Otro método diagnóstico muy eficaz para detectar el cáncer colorectal vendría a ser la prueba de sangre oculta en heces. Hay dos tipos que suelen ser utilizados. Primeramente tenemos a la de Guayacol y también tenemos a la de la inmunoquímica. En ambos tipos, la muestra debe ser recolectada por el paciente mediante el uso de un sobre para muestras que se envía al médico. Este vendría a ser el sobre. ¿En qué se basan ambos tipos? Primeramente tenemos a la de Guayacol, lo que hace es usar un grupo químico que detecta el grupo hemo de la proteína hemoglobina, a diferencia de la inmunoquímica que utiliza directamente anticuerpos contra la proteína hemoglobina para detectarlo. Existen también otras pruebas que nos podrían ayudar a detectar esta patología, como son el análisis de sangre, la ecografía, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética nuclear y marcadores tumorales. La metástasis es la diseminación de las células neoplásicas, a veces a zonas lejanas de la zona de asiento del tumor primario. Los tumores malignos o cánceres tienen la propiedad de invadir tejidos contiguos y producir metástasis a distancia. Para la elección del tratamiento o los tratamientos más adecuados para un paciente que padece de cáncer colorectal se tienen en cuenta varios factores. Están los factores dependientes del paciente, como lo son la edad, el estado de salud en general. También están los factores dependientes del tumor, como la zona del colon o recto donde se encuentra, el tipo de tumor y el estado mutacional del RAS. RAS es el nombre del gen y de una proteína que tiene varias funciones, como la integridad del citoesqueleto, la proliferación, diferenciación celular, adhesión, migración celular y apoptosis. Si este gen y la proteína consecuentemente están alterados,
estas funciones también lo estarán, y va a aumentar la metástasis y va a disminuir la apoptosis. También, según el estadio, podemos saber cuán lejos ha crecido en la pared del intestino el cáncer, si ha alcanzado estructuras adyacentes, si se ha extendido a los ganglios linfáticos u órganos distantes. Los tratamientos probables son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la terapia dirigida. En cuanto a la cirugía, podemos hablar de extirpación del pólipo y la colectomía parcial, que como vemos consiste en la extirpación del cáncer y tejidos circundantes y la unión de los extremos del colon previamente cortados. También está la radioterapia, que consiste en el uso de rayos X de alta potencia para destruir las células cancerosas. La aplicación es específico de tratamiento. También está claro la quimioterapia, que consiste en el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Estos fármacos, como el cetuximab y el panitumumab, están dirigidos al factor de crecimiento epidermial que se encuentra en altas cantidades sobre la superficie de las células cancerosas y las ayuda a crecer. Entonces, aplicando estos fármacos para que ataquen a esta proteína, buscamos que el cáncer deje de crecer. También se encuentran otros grupos de fármacos que atacan al factor de crecimiento del endotelio vascular, que es una proteína que ayuda a los tumores a desarrollar los vasos sanguíneos nuevos para obtener nutrientes. Entonces, nuevamente lo que buscamos es impedir la función de esta proteína, y ambos grupos de fármacos son aplicados por vía intravenosa. Finalizamos así esta presentación. Esperamos haya sido del agrado de ustedes y haber aportado algo a sus conocimientos sobre el tema que estuvimos abordando. Muchas gracias.